Forero ya lo tengo acá. Rincón. Ya Miguel Ángel Castro también. Carol. Valentina Lobo Guerrero. Faltaba anotarla. Jimena Camacho ya. Parra ya. Bueno, ahora vamos mirando a ver quién me queda faltando acá para colocar en la lista. Ay, Santiago Manrique. Riaño, ¿qué? Páez. No, profe, ya no, Tampoco. él o ella no es de aquí. Listo. Bueno, ya. Juan Felipe Pulido ya leí admitir. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar nuestra clase. ¿Qué tema vimos el día de ayer? ¿Quién se acuerda? El texto. El texto. Vimos lo del texto. ¿Recuerdan qué es el texto? ¿Sí? ¿Qué es un conjunto de qué? Es un conjunto de palabras para formar un párrafo. Entonces dice que es un conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y pues transmitir ideas del autor, ¿cierto? También vimos que tiene unas características, ¿sí? Dijimos que sus características son la coherencia, la cohesión, el uso del léxico y también el contexto. La estructura del texto, ¿quién se acuerda cuál es la estructura, cómo está conformado el texto? Es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Eso, muy bien. Listo. Y alcanzamos a ver algunos tipos de texto, ¿cierto? Alcanzamos a ver el texto argumentativo. ¿Y cuál otro? Solo ese. ¿Solo ese? Ah, listo, bueno. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver las otras clases de textos. Aquí les voy a compartir pantalla. Ay, esperen que está lento esto. Entonces hoy vamos a seguir con lo de los tipos de texto, entonces vamos a ver el texto científico. ¿Sí están viendo? ¿Sí lo ven? Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Esperen que está cargando esto, es que, ay. Esperen un momentico. Ay, no, ya. Ay, que se demoró para cargar una cosa y se apareció esto. Bueno, listo. Entonces vamos a ver el texto científico. O los textos científicos. Ah, Camilo es de los... Ah, sí, Camilo es de ustedes. Iba a decir que era del otro sexto. Bueno, entonces los textos científicos dice que tal como su nombre lo indica... Ay, espere. Esperen, muchachos, que me devolví. Listo, entonces dice que tal como su nombre lo indica, es un escrito que aborda pues conceptos y teorías que están basadas en conocimientos científicos pues a través de un lenguaje científico, ¿sí? Entonces las palabras que se utilizan ya acá en estos textos son palabras más técnicas, son palabras especializadas. Buenos días, profe. Buenos días, Camilo.
Venga a ver quién más está acá. Ay, Juan Felipe, yo ya le había, ¿ya lo qué? Ya lo había admitido en la clase. Entonces, como les decía, entonces es un texto, es una producción escrita que aborda teorías y conceptos relacionados pues con lo científico, pues a través de un lenguaje muy especializado, muy técnico. Estos textos pues surgen como la necesidad o pues el resultado de investigaciones que se hacen con respecto a determinado tema, ¿cierto? En ellos se presentan de manera ordenada y sistemática y el desarrollo pues de estos procesos lleva a conclusiones también. ¿Alcanzaron a tomar apuntes de acá? Sí, profe. Sí, bueno. Profe, ¿puedes esperar un segundito y ya? Ya, profe, ya acabé. No, profe, espérate. Ya, profe, ya acabé. Sí, profe, ya acabé. Bueno, Camilo es el que llegó ¿qué? Un poquitico. Camilo alcanzó a tomar apuntes ayer del otro texto que vimos, Sí, profe. ¿sí? Sí, profe. Bueno, y de este, Le tomé pantallazo. listo. Profe, espera un momentito. Bueno, vamos a seguir entonces. El siguiente es el texto informativo, ¿sí? Entonces, ¿qué buscan estos textos? Entonces, son aquellos destinados a brindar una información esencial. Profe, no la pasé. Profe, ¿ese es texto informativo? Sí, ese es el texto informativo. Pero yo corro aquí una cosita. Nasli Morales. Nasli. ¿Y quién ingresa con Yolanda Rodríguez Roa? ¿Ustedes saben? ¿No? Yo soy profe, pero ella no es de curso. Ah, listo, bueno. Entonces dice que son aquellos textos destinados a brindar información esencial sobre un acontecimiento específico o cualquier asunto pues de un interés actual. Este tipo de texto es esencial, también lo encontramos en el periodismo y puede abarcar desde noticias, de sucesos, reportajes y pues que van a mantener a la persona informada, ¿cierto? Entonces estos textos Sí, son profe. objetivos Sí. porque, o sea, como tal, el interés de ellos o la función es brindar una información verídica, ¿cierto? Profe, podría Sí. devolver una vez que tuve problemas de conexión. Pero nos devolvemos un segundito. Ay, Dios, esto está más lento. ¿Ya? Ya. ¿Quién es el que tiene por ahí está repitiendo? Todo lo que va escribiendo lo está repitiendo. Esperemos un momentico que están tomando aquí apuntecitos y ya seguimos con el texto informativo. Y qué problema de culpa de ella. Felipe, cierra el micrófono. Ay, Dios, esperen que me devolví. Profe, que si por favor dejas entrar a Sara. ¿A quién? La Que si por imagen favor dejas entrar a Sara. es una forma fundamental para reducir de manera responsable. Ya. ¿Listo? Ya la dejé. Bueno, sigo, ya voy a pasar a la otra donde íbamos, a los textos informativos. Sí, profe,
Y vamos. ¿Sí? Bueno. Sí, señora. Listo, bueno, entonces íbamos a los textos informativos. Entonces, lo que yo les decía que estos textos pues transmiten información verídica, ¿sí? Y no puede ser una información subjetiva, sino que tiene que ser basada en la realidad. ¿Quién es el que tiene el micrófono abierto? No veo acá. ¿Ya? Ah, ya lo sacaron. Ya. Entonces, la función de estos textos, pues, es presentar un contenido de actualidad, pues, que las ideas sean ordenadas, claras, muy bien explicadas, que le permitan al lector una buena comprensión. Y esto, lo que yo les digo, los podemos encontrar en periódicos, en revistas, ¿sí? Entonces, esta información debe ser de interés. Profe, ya. ¿Sara ya ingresó? Cuénteme, ¿Sara ya ingresó? Sara. No sé, profe. Pero ya no está acá esperando, sí. Sara Villarreal me dice que la deje ingresar, pero yo no la veo. ¿O ya ingresó? No. No, profe, no ha ingresado. Y tampoco está. Ya le estoy escribiendo que ya me está. Ya, profe. Listo, mi. Lista, profe. Ya, profe. No, profe, espera un momento, espera. Ya, profe. Listo, profe. Miren a ver quién ingresó con será. Ay, pero es que sí es bien chistosa esta chica. ¿Listo? Listo, sí, señora. Ya, profe. Ya, Hola, profe. mami, pero como no me dijo con qué estaba ingresando. Yo hace rato les estoy preguntando a sus compañeros, les pregunté que quién ingresaba con ese nombre de Yolanda. Bueno, listo. ¿Ya? Bueno, vamos para el siguiente. Ay, espera, a ver que no quiere pasar esto. El siguiente es el texto descriptivo. ¿Sí? Entonces, estos textos descriptivos, ¿a qué se refieren? Entonces dice que se refiere a un conjunto de textos que están destinados a caracterizar de manera... ay, espere que aquí me quedó mal esta palabra. De manera, o sea, como muy minuciosamente un determinado objeto, pues, o sea, como dice ahí, describir cómo es, ¿cierto? Entonces nosotros podemos estos textos descriptivos utilizarlos para describir a las personas, describir lugares, describir objetos, describir paisajes,
Sí, entonces, y dependiendo pues lo que se escriba también asimismo tiene un nombre estos textos descriptivos, pero entonces les hablo así pues a nivel general, que es el texto descriptivo. Nosotros en esto de los textos descriptivos, pues podemos tener en cuenta lo físico, podemos tener en cuenta ya como la parte interior, como los sentimientos, como las emociones. Diego Alejandro Triviño. Y lo voy a dar a Y admitir. profe, la pregunta, ¿en dónde fue que te equivocaste la palabra? No, no, no. Acá pormenorizada, o sea, como muy detalladamente quiere decir eso, ¿sí? Entonces, lo que yo les Sí, decía, entonces también ya acabé de copiar. los textos, ay, Tomás Vaquero, sí, de acá Tomás Vaquero. Entonces dice que los textos descriptivos, pues puede centrarse en la descripción de lo que les decía, las personas, animales, lugares, paisajes, y dependiendo de lo que se vaya a describir, asimismo pues tienen un nombre también estas clases de textos. Esto sí, pues los vemos más adelante, más detalladamente. Profe, Sí. es que no sé, en donde dice pormenorizada, ¿no sería pormenorizada de un determinado objeto? También por un determinado objeto. O sea, quiere decir que de una manera pues como muy minuciosa, vamos a hablar sobre todos los detalles o vamos a describir lo que pretendemos describir, ¿sí? Bien sea un animal, sea una persona, un lugar, un objeto. Entonces, pues de ahí miramos como los detalles más pequeños y nos centramos en lo que yo les digo, puede ser lo físico, puede ser ya ya la parte como psicológica de una persona. Y dependiendo como es la descripción, así mismo pues reciben unos nombres, ¿cierto? Esas sí las vamos a ver más adelante, no nos vamos a adentrar en detalles de estos textos. Es como para que ustedes entiendan cuáles son las clases de textos y pues como de qué trata cada uno pues así a manera general. Ya, profe, ya terminé. Ya, profe, ya terminé. Ya, profe. Profe. Listo, bueno, vamos con el Ya, siguiente. Profe, ¿por qué se ve así como si alguien la hubiera rayado? Ah, no, es que la diapositiva que es así. Ay, Joseph Porero se había salido. Bueno, ahora los textos publicitarios. Entonces, dice que los textos publicitarios son textos breves, están destinados a persuadir al consumidor para adquirir determinados bienes o servicios. Dice que su extensión no suele ser mayor a una frase. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Los textos publicitarios, pues, tienen que ser textos llamativos, que contengan imagen, que no sea mucho como la parte escrita, ¿cierto? Entonces, como dice ahí, su extensión no puede ser mayor como una frase, debe ser una frase llamativa. Y ustedes se dan cuenta, pues nosotros cuando vemos textos, cuando los textos tienen mucho contenido, eso nos da pereza leerlos, ¿cierto? Nos llama la atención cuando vemos que tienen imágenes de colores llamativos, imágenes bonitas, entonces esas llaman la atención, ¿sí o no? Sí. ¿Dónde encontramos también vemos textos publicitarios? Es que yo Publicidad de empresas. ¿En dónde? En las revistas. En la El revista. periódico. Publicidad de empresas. Ay, espere que me devolví.
Y pues, ¿cuál es la función de ellos? Pues convencer a las personas, pues, para que adquieran determinado producto, ¿cierto? Estos textos, lo que yo les digo, deben de ser llamativos, ¿sí? Deben de contener poquito texto, más que todo deben de tener más imagen y de colores que llamen la atención, ¿cierto? Que, imágenes que nos impacten. ¿Listo? ¿Puedo pasar ese? Sí, profe, ya profe. terminé. Espera. Sí, profe, ya terminé. Profe, ya. Bueno, ahora vamos a ver otra clase de textos. Más que todos estos textos ya son literarios, ¿sí? Si nosotros mirábamos los anteriores textos, ellos no tienen tanto de literatura, no son literarios. Ahora vamos a ver otra clase de textos que son los literarios. Entonces aquí en esta clase de textos literarios está el texto Profe, ¿te puedes narrativo, devolver al anterior? al publicitario. Gracias. Profe. Profe. ¿Listo? Profe. Profe. Bueno, seguimos. Profe. ¿Quién habla por allá? ¿Quién siento que me llaman? ¿Qué profe? ¿Sí o no? ¿O estoy escuchando mal? Miss ¿Quién? Andrés Felipe Barreto te está Andrés. llamando. Ah, es que lo escucho por ahí lejos, Andrés. ¿Qué pasó? Cuénteme. ¿Cómo se llamaba el anterior? Ah, no, estábamos viendo el texto publicitario. Vamos para lo siguiente. Ah, ¿cuál? ¿Antes de este? ¿Sí? ¿Me pregunta el que estaba antes de este? Señora. El informativo. Ah, el descriptivo, digo. Está el descriptivo. Pasamos al publicitario. ¿Sí? Y ahora vamos para el texto narrativo. Listo. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, entonces los textos narrativos. Estos textos se refieren a relatos ya como de ficción o relatos simbólicos. En este tipo de textos pueden usarse de manera combinada los recursos literarios, ¿sí? Como la descripción, los diálogos. Esos textos también se caracterizan porque tienen una estructura, tienen un inicio, tienen un desarrollo, tienen un nudo y un desenlace, ¿sí? Entonces, aquí a este tipo de textos corresponde lo que es la novela, lo que es el cuento, lo que es la leyenda, la fábula, la anécdota, el mito, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leamos o cuando leemos esta clase de literatura, entonces tengamos en cuenta que corresponde al texto narrativo, ¿sí? Entonces, ya que atienden a una estructura, ¿sí? Lo que les digo, su inicio, su nudo, su inicio, su desarrollo, su nudo y su desenlace. Entonces aquí pueden haber narraciones de sucesos imaginarios, ¿sí? Entonces aquí podemos utilizar recursos literarios, ¿sí? Entonces dice como la descripción, los diálogos. Recuerden que estos textos también pueden ser creados con base o basados en la realidad, ¿sí? Y también pueden ser imaginarios. Aquí dentro de nosotros podemos encontrar la literatura fantástica también, pero entonces ese es otro temita que después vamos a ver.
Entonces aquí dentro de estos textos narrativos también pueden identificarse en otros elementos como el narrador, encontramos también el espacio, el tiempo en el cual pues se desarrollan estos textos, muchachos. Bueno, mientras ustedes están ahí terminando de tomar sus apuntes, yo voy aquí a mirar una cosita de la lista. Listo, Mies, ya acabé. Bueno, Nicole, ¿sí pudo, sí está en la clase? Sí, profe. Sí, bueno. Listo, muchachos. O sea que hoy no está Andrés Felipe Barreto. Sí, profe, yo sí estoy. ¿Sí está? Sí, señora. Fonseca no, él no se conecta. Hanna tampoco está. Pregunto por, venga, a ver, les digo, Valeria Nieto, ¿sí está Valeria? Valeria, ¿sí la ven? Cuéntenme. ¿No? No, profe. No está Valeria. Pregunto por Lina María Romero. ¿Lina está? No, ¿cierto? Tampoco. Tampoco, profe. También Romero Quintero, Ani Valentina. No, profe, ya no se conectó. Ella no me conecta, ¿cierto? Bueno, listo. Esa es la asistencia que tengo. ¿Ya? ¿Puedo pasarlo del texto narrativo? No, profe. No, profe. Profe, ya. Bueno, entonces recuerden que esto de los textos narrativos corresponde a los textos literarios, ¿sí? Bueno, voy a seguir. No, pero, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces recuerden que a esta clase de textos corresponde lo que es la novela, lo que es el cuento, la leyenda, la fábula, la anécdota, el mito, ¿sí? Bueno, sigo. No, profe, todavía no. Ah, Ya, profe. ¿listo? No, profe, todavía no. Entonces recuerden que entonces dice que a nivel general la estructura del texto narrativo, o sea, acuérdense, la estructura está formada por una introducción, que es la que permite plantear la situación inicial del texto. Un nudo, ¿sí? Donde surge como el tema principal del texto. Y también hay un desenlace que es como el espacio ya donde se resuelve o el conflicto que se haya presentado en el nudo, ¿cierto? ¿Qué más les cuento? ¿Qué más hablamos de esto, del texto narrativo? Ya, profe. Ah, ya les dije que podrían distinguirse también los elementos como el narrador, el tiempo, el espacio. ¿Listo? Bueno, ahora seguimos con el texto lírico. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos lo de la clasificación de los géneros literarios que nosotros hablábamos del texto, de los textos líricos, ¿sí? Que se dividían en los géneros literarios, estaban divididos en texto lírico, en texto narrativo, en género lírico, en género narrativo, en género dramático. Entonces vamos a ver el texto lírico. Todos los textos líricos son aquellos que expresan sentimientos, ideas a partir del uso del lenguaje poético. Es esa carga de una inspiración, un entusiasmo. ¿Dónde podemos encontrar esto? En los poemas, ¿sí? Porque ustedes se dan cuenta que los poemas pues tienen
sentimientos, transmiten emociones. Lo mismo las canciones también. Valentina Tapia. Entonces, estas son las clases de textos líricos. ¿Sí? Dentro de estos textos líricos existe una gran variedad, ¿sí? Entre ellos, pues, podemos nombrarlos, está el himno, están las canciones, está la elegía, está la egogla, está la oda, están los poemas. También encontramos las coplas, ¿sí? Dentro de, de los textos líricos. Ellos se caracterizan ¿por qué? Porque están escritos ¿en qué? En versos, ¿cierto? La mayoría están escritos en versos. Entonces, esa es otra clase de texto. Los textos líricos. Entonces, ¿por qué se caracterizan? Porque pues ellos habitualmente, o los poetas habitualmente expresan sus sentimientos, expresan pensamientos, estados de ánimo, vivencias, ¿sí? Y que pues estos van a transmitir, o la persona que los lee les va a despertar sentimientos de emoción, diferentes sentimientos, ¿cierto? Pues dependiendo de la clase de texto que se lea. Entonces recordemos los signos. Entonces los signos son canciones también, ¿cierto? Entonces son como más bien, son canciones hechas que como a las patrias, ¿cierto? Si nosotros nos damos cuenta, los signos son, ¿cómo les digo yo? Como dice, hechos a una patria, a una nación. La oda, entonces la oda es similar a una canción, pero entonces trata como un poema, es más reflexivo y los sentimientos del autor y su emoción son como menos exclamativos en esto de la oda. La elegía, acuérdense que día hablábamos de la elegía y que son como los poemas dedicados o que se hacen como a un funeral, como poemas como de tristeza, ¿cierto? Como que expresan la separación o la pérdida de un ser querido. En la egogla, acuérdense que son los poemas o las poesías que se hacen como más bien inspiradas en la naturaleza, que ahí tenían más en cuenta también como lo de los pastores. ¿Se acuerdan que ya les leí también que día un ejemplo de estos? ¿Listo? No hay necesidad de que copien todo, muchachos. Los textos líricos son Listo, aquellos que profe. expresan sentimientos e ideas a Listo, partir de miss. uso del lenguaje poético y cargado de inspiración. Eso, y copian unos ejemplos y ya, para que tengan en cuenta que todo eso que nosotros leemos también son textos. Ay, ¿quién es Alejandra Beltrán? No es de acá, ¿cierto? Ah, ya sé quiénes son ellos. Daniela Riaño. Ah, es que ya son los niños de segundo ahí. Bueno, chicos, voy a dejar de compartir acá pantalla, ¿sí? Nos quedan faltando ver otra clase de textos, pero eso los veremos entonces en la próxima clase. Ya voy a dejar aquí de compartir pantalla, muchachos. ¿Listo? Ya se va a acabar. Chao, profe.
Chao, profe. Esto va a ser parte del... Chao, bueno, chao. Chao, Ya aquí voy profe. a dejar de compartir. Bueno, entonces nos veremos la próxima clase. Chao, Juiciosos. profe. Bueno, chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. Chao, que tengas un buen día. Gracias igualmente. Chao, profe. Chao. El equipo se...